yo le titulé a esta sesión Recuerdos de antaño. Y quiero que podamos definir un poco acerca de lo que es esta frase, recuerdos de antaño. Y dice que la etimología nos habla que la palabra recuerdo viene de dos palabras, que serían re, que significa de nuevo, y cordis, que se traduce como corazón. Es decir, podemos pensar un poquito, vendría a significar pasar nuevamente por nuestro corazón. Y algo que se tenía siempre en la antigüedad, y nosotros podemos leer en nuestra Biblia, que siempre hacían referencia al corazón cuando se hablaba de la mente. Y así hablaban en la antigüedad, ubicaban la mente en el corazón. Y entonces cuando nosotros podemos decir que recuerdo es pasar nuevamente por nuestro corazón, sería volver a sentir en la mente un hecho del pasado. Y la palabra antaño significa algo que indica pasado, pero un pasado que es indeterminado, que queda lejano del presente simplemente. No nos está diciendo antaño, puede ser un pasado que haya pasado recientemente, un pasado muy, muy lejano. Nos indica un tiempo pasado, pero que no está bien definido, que es indeterminado. Y Dios nos ha dado una capacidad que es la capacidad de recordar, y esto lo tenemos en nuestra memoria. Y los recuerdos son esta capacidad de memoria que nos permiten almacenar información, retenerla y devolverla al presente. El Señor nos ha dado la capacidad de guardar información en nuestras mentes. La podemos tener ahí, pero también nos ha dado la capacidad de regresar esos hechos del pasado, o sea, de volver al presente. Por medio de nuestra memoria, el Señor nos ha permitido esto. Y realmente la importancia de un recuerdo es la emoción o las emociones que se generan en los individuos después de recordar. Y podemos pensar, hay muchas cosas que nos generan recuerdos. Y hay recuerdos que se llaman recuerdos sensoriales, aquellos que están dados por nuestros sentidos. A veces nosotros podemos oler algún aroma y esto nos va a llevar a evocar un hecho vivido, alguna persona, algún perfume, alguna fragancia que a lo mejor habíamos olido en alguien más o que nosotros utilizábamos. Y esto es un recuerdo sensorial que está dado por medio de nuestro olfato, y es algo que ya nos lleva a pensar en situaciones, personas del pasado. Perdón. Y el Señor ha diseñado el cuerpo humano de una manera preciosa. Hay muchas personas psicólogos, psiquiatras, especialistas, que estudian completamente lo que es el cerebro, la memoria y demás. Y el Señor ha diseñado nuestro cerebro de una manera tan preciosa que ha determinado una estructura del cerebro que permite procesar y recuperar esa memoria que ha sido almacenada. Y esta estructura del cerebro se llama hipocampo. El hipocampo es una estructura del cerebro que más o menos queda por acá atrás de nuestras orejitas, que nos permite recordar, que nos permite recuperar tipos de memoria. Y la memoria que podemos recuperar, la capacidad que tiene el hipocampo, son dos tipos de memorias específicamente: las memorias declarativas y las relaciones espaciales.
Los recuerdos o la memoria declarativa son aquellas que se relacionan con hechos y eventos, situaciones vividas. Pero en cambio, esta memoria espacial o relaciones espaciales, pues se asocian a rutas. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de recordar, no podríamos llegar a nuestro trabajo, a nuestras casas, a la casa de nuestros hermanos, de nuestros amigos, si Dios no nos hubiera dado esta capacidad de recordar. Para que pueda existir esta capacidad de llegar a otro sitio, es porque está sucediendo ya el trabajo del hipocampo en las relaciones espaciales, en la memoria y en los recuerdos espaciales. Entonces usamos realmente nuestra memoria para muchas cosas efectivas. Si no, ninguno hubiéramos llegado en este momento aquí a la iglesia, andaríamos por ahí en nuestros coches o en el camión dando vueltas porque no sabemos dónde es la dirección, pero el Señor nos ha dado la capacidad de recordar dónde está situada nuestra iglesia para poder llegar aquí, pero también nos ha dado la capacidad de recordar y poder relacionar otra vez hechos y eventos ocurridos en el pasado. Y los seres humanos realmente retenemos diferentes tipos de recuerdos por diferentes periodos de tiempo. Los recuerdos los podemos tener a corto plazo o a largo plazo, dependiendo de lo que queramos o no recordar, como que a veces sufrimos lagunas mentales y estas cosas no recordamos, o algunas otras cosas sí queremos recordar, y tenemos esta capacidad de retener información a corto plazo y a largo plazo. Y esto pasa mucho con los estudiantes. A veces la memoria a corto plazo y los recuerdos de lo que estudiaron solamente se presenta cuando van a hacer el examen, pero después pregúntales las tablas, después pregúntales como alguna parte de la historia y se les va a olvidar porque solamente trabajaron, estudiaron para recordarlo al momento de presentar el examen, pero ya después se les olvida, y esto podría ser la memoria a corto plazo. Pero a largo plazo son esos recuerdos o información que queda muy profunda en nuestro corazón, que podemos traer otra vez a nuestra memoria a pesar de los años o durante muchos años. Y el recuerdo del pasado es algo que en muchas ocasiones nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Todas las personas tenemos la capacidad de recordar momentos buenos, pero también, y a veces podemos decir, ay, lo malo es que también tenemos la capacidad de recordar momentos malos de nuestra trayectoria. Qué bueno sería si nuestra mente solo se acordara de las cosas felices, de las cosas bonitas, de las cosas buenas, pero no, también nuestro cerebro nos da la información de los eventos malos en nuestra vida, en nuestra trayectoria. Y el problema no es recordar lo bueno o lo malo, sino que el problema de los recuerdos realmente surge cuando estos recuerdos sobre aquello que fue o no fue vuelven a nuestra cabeza una y otra vez. No solamente son así como flachazos que vienen de vez en cuando, sino que son recuerdos e información que vienen a nuestra mente siempre, todos los días, a cada instante, y dan vueltas en nuestra cabeza una y otra vez. Y el problema no es que nada más vengan a tu memoria en cada instante, sino que comienzan a hacer interferencia con el momento actual en el que te encuentras, el momento que estás viviendo ahora. Interfieren con tus actividades, interfieren para que tú disfrutes de cada instante de tu vida. Y tenemos que entender que la realidad es que no podemos cambiar el pasado, ningún hecho bueno, ningún hecho malo,
pero realmente sí podemos cambiar nuestra actitud respecto al pasado. Eso sí lo podemos hacer. Los recuerdos son una capacidad que Dios te ha dado. El problema es que los tienes continuamente en tu memoria e interfieren con muchas cosas que puedes disfrutar en el presente y con muchas bendiciones que Dios puede traer ahora a tu vida y aún en el futuro. Y quiero que me acompañen a la palabra de Dios, a Isaías 43, 18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Aquí nuestro Señor literalmente nos está diciendo: deben de olvidar todo lo que ya fue. Aprendan a recibir mi perdón. Olvídense de todos esos recuerdos que han vivido. Las cosas antiguas, las cosas pasadas quedaron ¿en dónde? En el pasado. No las traigas a tu memoria, sobre todo si te van a impedir disfrutar del presente y del futuro de gloria que Dios tiene y quiere para tu vida. Y hay un individuo en la Biblia que me encanta toda su trayectoria, toda su vida, pero analizándolo y estudiando podemos ver que él tenía esos flachazos de recuerdos en cada instante de su vida. A lo largo de sus años, él tenía recuerdos que no le ayudaban a seguir creciendo espiritualmente y a recibir verdaderamente el perdón de Dios. Y quiero que me acompañen a Éxodo 2, del 11 al 15, por favor. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí vemos a Moisés, un hombre utilizado por Dios, y nosotros conocemos la historia, un hombre que sufrió persecución desde días de nacido, un hombre que fue utilizado grandemente por Dios, pero que había cometido un pecado. Dice la palabra que mató a un egipcio y lo escondió en la tierra. Y este individuo realiza el pecado, se va como si nada hubiera pasado, se fija un poquito a ver si nadie lo vio, y como nadie lo vio, aquí no pasó nada y cada quien por su lado, dice Moisés. Pero, ¿qué creen? Esto no se quedó así. Realmente el pasado sí trajo estragos en su vida, tanto que él sale al otro día, se va, camina como si él no hubiese hecho nada, anda por ahí, luego ve a sus hermanos, los hebreos, que están peleando y dice: ¿por qué están peleando? ¿Qué les pasa a ustedes? Y estos individuos le dicen: ¿y tú qué? ¿A ti quién te ha puesto como juez? ¿A ti quién te ha puesto para mandarnos?
¿Tú nos puedes decir algo a nosotros siendo que tú eres un pecador? Siendo que tú acabas de hacer algo que no va conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú realmente quieres llamarnos la atención a nosotros? Y dice, y le dicen los hermanos que estaban ahí, ¿qué? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Realmente tienes el valor de decirnos algo cuando tú has cometido un pecado que también nos vas a matar? ¿Vas a cometer otro pecado igual? Porque estamos discutiendo. Y entonces Moisés vio que ese pecado no había quedado ahí, que ese pecado no había quedado escondido como él lo quiso cubrir, enterrando al egipcio, viendo que no había nadie cerca. Pero dice que sí, personas a lo mejor estaban ahí espiando, estaban ahí viendo, o simplemente pasó de boca en boca lo que había hecho. Y aquí Moisés comete pecado y llega el recuerdo del pecado. Y nosotros podemos ver dos tipos de recuerdos principales que vivió Moisés que quiero explicarles. Y el primero son, o lo que yo denominé, recuerdos externos. Y son estos recuerdos que provienen de terceras personas y que casi siempre son personas cercanas a nosotros o personas que conocieron nuestro vivir en el pasado. Aquí podemos ver que le dicen a Moisés, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Le están recordando el pecado que había cometido. Le están diciendo, tú no eres puro, tú no eres sin mancha, no te quieras hacer aquí con nosotros el que nunca has hecho nada, porque nosotros sabemos que tú mataste al egipcio. Y entonces, quizá estas personas que le recordaban a Moisés pudieron ser personas que eran espectadoras el día que Moisés mató y enterró al egipcio. O tal vez pudieron ser personas que escucharon hablar a otras personas acerca de este acto cometido por Moisés. Y en muchas ocasiones, las personas a nuestro alrededor, las personas más cercanas o no tan cercanas que han conocido nuestra vida antes de nuestro caminar en Cristo, continúan haciendo comentarios acerca de nuestro pasado y de nuestra trayectoria y lo traen otra vez a nuestra memoria. Qué bueno fuera que solamente quedara el recuerdo en ellos y que te lo dijeran, pero el problema es que lo traen también a tu memoria. A veces te descalifican, te hacen menos recordándote este pasado. Moisés, estos individuos le decían a Moisés, ¿tú qué nos puedes decir a nosotros si tú cometiste pecado? Casi diciéndole, tú vives perdidamente. ¿Cómo puedes exhortarnos a nosotros o llamarnos la atención si tú has hecho cosas peores? Y a veces así pasa en nuestra vida. Personas cercanas o no tan cercanas a nosotros quieren venir a recordarnos lo que ya pasó cuando nosotros no vivíamos en Cristo, y aún si fuera ya en nuestro caminar en Cristo, pero nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón a Dios y vienen otra vez esos recuerdos a nuestra mente por parte de terceras personas. Y es inevitable que los recuerdos de nuestro pasado se borren en las mentes de las personas. Qué fabuloso, y sé que nos encantaría que las personas pudieran sufrir por ese momento solamente amnesia cuando es de acordarse de nuestras vidas. Qué pleno y qué fabuloso podría ser que por un momento esas personas supriman esa información de sus mentes y no se acuerden ni de ti ni de tu pasado, y que solo puedan recordar lo que estás viviendo ahora ya en tu caminar en Cristo. Sería extraordinario, pero eso no puede suceder.
Dios no puede suprimir la información que ya ha sido dada a otras personas por actos que cometimos, que vieron que cometimos o que escucharon acerca de nosotros. El Señor no puede suprimir estos recuerdos. Esto va a ser inevitable que suceda. Las personas constantemente nos van a estar recordando qué cosas buenas o qué cosas malas hacemos, pero hay una diferencia. Hay alguien que borra todo nuestro pecado y no se acuerda más de ellos. Las personas aquí en la vida terrenal, tu esposo, tus hijos, tus padres, se pueden acordar cada día de los errores que tú hayas cometido, pero hay alguien que borra esas rebeliones. Hay alguien que ya no te recuerda más tu pasado y que te pide que olvides las cosas antiguas y las cosas pasadas. Y también hay otro tipo de recuerdos que vivió Moisés, que son los recuerdos internos. Y estos recuerdos internos, como lo dice la palabra, son aquellos recuerdos que son dados por nuestra mente y nos llevan a eventos, actos o circunstancias de nuestro vivir en el pasado. Quiero que me acompañen a Éxodo 3, del 5 al 6 y del 11 al 12. Dice del 5 al 6. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés descubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y en el 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dice que el Señor manda a llamar a Moisés en medio de una zarza ardiendo, dice la palabra. Y Moisés se acerca con mucho miedo delante de la presencia del Señor. Él sabía que no era digno del llamado que Dios estaba haciendo a su vida. Sabía que no era digno de entrar siquiera a la presencia del Señor. Sabía los errores que había cometido. Y en su mente, aunque el Señor había venido delante de él, en su mente estaban estos recuerdos del pecado. Y Moisés dice: pero ¿quién soy yo? ¿Por qué yo? Si yo no tengo nada especial, si yo he pecado, si yo me alejé, si yo me aislé en el desierto por haber matado al egipcio. ¿Por qué yo? ¿Por qué me has mirado a mí? Moisés sabía que él no era santo, que él no era sin mancha, que realmente él era pecador, y le dice al Señor: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí si tú sabes todo lo que yo he hecho? Y quiero que me acompañen en Éxodo 4, del 10 al 12. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar.
El pecado y los recuerdos del pasado discapacitan nuestra mente, discapacitan nuestro cuerpo, esto es físicamente hablando, y principalmente llegan a discapacitar nuestra vida espiritual. El Señor había elegido a Moisés y esos recuerdos del pasado no le podían permitir creérsela, entender que el Señor lo había llamado aún a pesar de sus errores. Y el Señor le dice, tú vas a ir a hablar a mi pueblo, tú los vas a liberar. Y dice Moisés, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo ni siquiera puedo hablar bien? Yo soy tardo para hablar, la gente no me va a entender. Y esto es lo que trae el pecado y el recuerdo del pasado a nuestras vidas. Porque dice la palabra en Hechos 7:22, que si lo pueden poner ahí, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Moisés tenía toda la educación y toda la preparación egipcia. Realmente tener la preparación y la cultura egipcia casi es ser un militar, una persona bien estudiada, una persona completamente preparada que tenía toda la capacidad para ser un buen orador, para ser un buen servidor y para ser un buen militar. Él tenía toda la capacidad y toda la preparación de un egipcio, dice la palabra de Dios. Pero la estancia en el desierto, después de haber cometido el pecado, cuando él se ve descubierto, al inicio lo leíamos, tuvo que salir e irse al desierto. Y esa estancia en el desierto lo discapacitó. El pecado cometido que generó el aislamiento hacia el desierto lo discapacitó de sus habilidades y de sus capacidades. Su larga estancia en el desierto generó que Moisés tuviera este deterioro en el habla. Al aislarse, al haber cometido pecado, se generó que Moisés dejara de desarrollar la comunicación con otras personas. Por tal motivo, sus habilidades y sus capacidades del habla se fueron deteriorando. Y esto es lo que en muchas ocasiones genera el pecado y el recuerdo del pecado en nuestras vidas. Van discapacitando nuestros cuerpos y nuestras mentes, porque el pecado sigue tan presente en nuestros corazones que a veces ni siquiera nos permite dormir, no nos permite desarrollarnos con alegría, no permite tener el gozo del Señor, daña nuestros cuerpos. Dice que la palabra que nuestro cuerpo se puede ir deteriorando si nosotros no tenemos a nuestro Dios, si nosotros no hablamos la palabra, nuestro cuerpo se puede ir deteriorando. Y esto es lo que le pasó a Moisés. El pecado en su vida generó discapacidad, deterioró sus funciones del habla y deterioró más funciones, porque él estaba acostumbrado a vivir una vida súper maravillosa en Egipto. Tenía toda la preparación, la educación y la cultura egipcia. Y nosotros en muchas ocasiones ese recuerdo del pecado que está constante en nuestras mentes no deja que podamos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y este recuerdo sigue tan presente en nuestra mente por los errores cometidos. Pero ¿qué creen? Dice la palabra que delante de Dios hemos sido perdonados por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Dice que Él pagó el precio por nuestros pecados. A mí me encanta una porción que el salmista David dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes más. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y el Señor dice, exactamente, los pecados cometidos en tu pasado, a lo mejor no eras tan joven, ya eras medio grande, pero dice el Señor,
yo no me voy a acordar ya de esos pecados cometidos en tu juventud. Por mi bondad, por mi misericordia, yo me acordaré de ti. Ya no me acordaré por lo que tú pasaste, por lo que tú hiciste en tu juventud. Me acordaré de ti por mi gracia, por el perdón que ha sido derramado a tu vida, por la misericordia que Dios ha traído a nuestras vidas. Esto dice el salmista David. Y nosotros tenemos muchas cosas y situaciones en nuestra mente que no podemos olvidar, pero hoy traigo 6 cosas que no debemos de recordar, 6 cosas importantes que jamás tenemos que recordar para poder vivir una vida plena en Cristo. Y la primera cosa que no debemos recordar y que ya estamos viendo es el pecado. Hemos vivido en muchas ocasiones la vida pensando en los pecados cometidos en el pasado, en lugar de gozarnos de la salvación que el Señor nos ha traído ya en el presente. Llegando a Cristo dice que hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido restaurados. El Señor ha pagado el precio por tus pecados y el Señor te ha dado salvación y te ha dado vida eterna. Y debes de sentirte feliz, pleno y lleno, sabiendo que el pecado que cometiste en tu juventud, en tu adultez, ha quedado atrás. El pecado ha sido perdonado en tu vida. El pecado ya no puede ocupar, el pecado del pasado ya no puede ocupar lugar en tu mente. El Señor te ha liberado, el Señor te ha perdonado. Ese pecado genera un estorbo en tu mente que puede ser lleno de la palabra, de la unción y de la presencia de Dios en tu vida. El Señor te ha renovado, te ha redimido, te ha restaurado y te pide que olvides y que dejes de recordar el pecado pasado que has cometido. Y en Isaías 43:25 dice la palabra de Dios que Dios nos afirma que Él nos ha perdonado y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Porque si nuestro Dios ha perdonado tus pecados, y dice en Isaías, no se acuerda más de tus pecados, ¿por qué tú sigues trayendo a tu memoria el pecado cometido? Tal vez porque las personas te lo recuerdan y regresas y dices: yo soy vil, yo no sirvo. Pero el Señor también nos ha dicho en su palabra que Él usa lo vil y lo menospreciado. Entonces el Señor te dice ahora: yo soy el que ya te perdoné, yo no me acordaré más de tu pecado, yo te he dado libertad y yo te he dado una nueva mente por lo cual puedes olvidar ese pecado que cometiste en la antigüedad. Y lo segundo que debemos de dejar de recordar es el mundo. A muchas personas nos gusta vivir pensando en el pasado, en el mundo, o sea, la vida fuera de nuestro Dios. Y solo hablan del pasado y dicen: y yo era, y yo hacía, y yo esto, y yo el otro, recordando todo lo que vivieron, pero lo que vivieron lejos de Cristo. Y muchas veces piensan que todo era mejor, que tenían más dinero, que tenían mejores beneficios, que tenían más bendiciones, que tenían mejores amigos, que tenían mejor vida social antes de entrar a la presencia de Dios, antes de estar en los caminos de Dios. Y estas personas siguen recordando que antes era mejor, cuando yo tenía este trabajo, cuando yo tenía esta casa, y están pensando siempre en su vida en el mundo, cuando todavía no eran cristianos, cuando todavía no conocían al Dios de su salvación. Y muchas veces, aunque estas personas siguen viviendo
igual que como vivían en el mundo, siguen considerando que era mejor su vida antes que estar en los caminos del Señor. Y tienen un anhelo, un deseo por querer volver al pasado lejos de Dios. Anhelan regresar a lo que eran antes de Cristo, pero no saben todo lo que el Señor les ha librado y todas las bendiciones que Dios quiere para sus vidas. Pero lamentablemente, por el recuerdo del pasado en sus mentes, que lo tienen tan presente, ese vivir en el mundo, no permiten que Dios pueda traer otra vida, una vida renovada para nosotros, porque seguimos creyendo que todo era mejor cuando no conocíamos a nuestro Dios. Y recuerdan cada detalle y te lo explican minuciosamente, sus logros, sus victorias y tal vez también su pecado, pero les gustaba más antes todo lo que hacían allá afuera, pero no piensan en lo que pueden lograr en el presente tomados de la mano de Dios. Y este recuerdo les pasó al pueblo de Israel, y dice la palabra en Éxodo 16:3, que el pueblo de Israel se quejaba en el desierto. Imagínense, el pueblo de Israel era esclavo. ¿Cómo tratan a un esclavo? De una manera denigrante, de una manera nefasta, pero ellos decían que preferían otra vez regresar a vivir en el desierto, que eso era mejor de lo que Dios podía traer ahora a sus vidas, porque a lo mejor estaban padeciendo un poco, a lo mejor estaban sufriendo, y entonces le dicen a Moisés y le dicen a Aarón: hubiéramos preferido morir en Egipto como unos esclavos antes que morir de hambre aquí en el desierto. Y yo me quedo choqueada nada más de pensar, el Señor nos ha sacado del lodo cenagoso en el que estábamos. El Señor nos ha atraído a su presencia con lazos de amor y con lazos de misericordia. Y a veces a unos que otros con un poquito de trancazos también. Pero no podemos comparar ni siquiera lo que es nuestra vida pasada con la vida que tenemos ahora en Cristo. Es una vida plena, es una vida tan satisfactoria que solamente nuestro Dios lo puede dar. Nada de los logros, nada de las victorias en el pasado, ni nada de los lujos que pudieron tener antes de Cristo se pueden comparar con la paz, con el perdón, con la gracia que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Y otra de las cosas que no debemos recordar es traer a nuestra memoria a veces estos pensamientos suicidas. Antes no teníamos vida, no teníamos esperanza de vida, pero cuando llegamos a Cristo tenemos esperanza de vida. Y nuestra vida, que a veces en el pasado no tenía sentido, no cobraba sentido, porque nada nos complacía, nada nos creaba felicidad, ahora en Cristo esa vida ha cambiado. Esos pensamientos de que tu vida es un fracaso, de que no sirves para nada, de que todo el mundo estaría mejor sin ti, deben de irse de tu mente, porque el Señor ha traído una nueva mente en ti, ha traído un nuevo corazón en ti. Y entonces estos pensamientos que eran antes de conocer al dador de vida, al que da vida eterna y al que da esperanza de vida, tienen que irse alejando de tu mente, creyendo que podemos vivir una vida plena en Cristo y en Él tenemos victoria. Otra de las cosas que también tenemos que dejar de recordar es el daño y el rechazo que te hicieron otras personas. Y como quinto punto que también debemos de dejar de recordar es el resentimiento contra otros. Quiero hacer esta pregunta, ¿cómo nos sentiríamos si nuestro Señor nos estuviera recordando a cada uno de nosotros los pecados que cometimos en el pasado?
Imagínense que nuestro Dios sea como esos hermanos hebreos de Moisés que le decían que nos vas a matar como mataste al egipcio. Imagínense que Dios te esté recordando: ay, ¿te acuerdas cuando tú eras un borrachito por ahí? ¿Te acuerdas cuando tú andabas de infiel? ¿Te acuerdas cuando tú andabas de fornicario? ¿Te acuerdas cuando tú andabas de adúltero? ¿Se imaginan cómo nos sentiríamos nosotros si nuestro Dios estuviera cada instante diciéndonos: fuiste esto, fuiste el otro, acuérdate? Esto sería horrible. Quedaría una tristeza en nuestros corazones inmensa, porque sabemos que si Él no los estaría recordando, quiere decir que Él no nos ha perdonado, o por lo menos no nos ha perdonado del todo. Y a veces pasa que nosotros seguimos recordando el daño que nos hicieron otras personas y tenemos resentimiento contra ellos y decimos: yo perdono, sí, yo lo perdono, pero ¿qué creen? Yo no olvido lo que me hizo. Y entonces no tiene sentido decir: yo perdono, pero sigo recordándole a la persona a cada instante sus errores. Yo perdono, pero cuando tengo tiempo o cuando estamos platicando, saco a la conversación el error cometido, porque perdono, pero no olvido, y esto no tiene nada de importancia. Esto es como si no hayas perdonado en lo absoluto. Y sobre todo en un momento donde hay discusión es donde se trae más a la memoria y este recuerdo, y ya se trae al tema este recuerdo del pasado. O sea que a veces no logramos perdonar del todo a otras personas y sigue en nuestros corazones ese recuerdo del daño y del rechazo que nos hicieron. Y como les decía, perdonamos, pero no olvidamos del todo, sino que lo seguimos recordando en nuestra mente, y cuando tenemos oportunidad también se lo seguimos recordando a la persona. Y dice en Mateo 6, del 14 al 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor sabe perdonar, pero también el Señor perdona a los que se arrepienten y a los que perdonan a otros. Si nosotros no tenemos la capacidad de olvidar el pasado del daño que nos hicieron otras personas, entonces no podemos creer que el Señor pueda perdonar nuestros pecados. Y es por eso que traemos los recuerdos del daño que nos hicieron otras personas, pero también traemos los recuerdos del pecado que nosotros cometimos, porque el Señor te perdona si tú te arrepientes, pero el Señor también demanda de ti que perdones a los que te han hecho daño y ya no recuerdes. No seas como esas personas que perdonan pero no olvidan y que a cada instante te están recordando todo lo malo que has hecho. Y por último, dice el Señor, también tienes que dejar de recordar esos miedos y ese temor que hay en tu vida. Tu pasado a lo mejor no fue fácil. Tu vida sin Cristo no fue fácil y trajo a ti mucha inseguridad, mucha baja autoestima, y ahora hay recuerdos de miedo en tu mente. Ahora ya no puedes dormir en las noches porque sientes que tienes deudas que pagar, que las personas pueden venir a ti a cobrarte lo que has hecho. Y a veces son personas que sufrimos de insomnio porque tenemos miedos. Tenemos tanta inseguridad en nuestros corazones que no permitimos ser restaurados por nuestro Dios. Y el Señor trae perdón a tu vida, pero es necesario que dejes de recordar esos miedos, porque dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Tú puedes vencer los miedos. El miedo no debe de ser una parte fundamental de tus pensamientos, sino que la victoria en Cristo y saber que Cristo ya venció el temor y venció la muerte debe de crear en ti seguridad para hacer lo que tú quieras. Tienes que dejar de tener miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo a lo que puedes aventurarte. Tú puedes lograrlo. El Señor te ha dado la capacidad para lograr cualquier tipo de cosas, pero es necesario que dejes de recordar esos miedos que te ha creado tu pasado, esas debilidades que también ha creado tu pasado. Tú puedes salir adelante sin temor y sin miedos, pero es necesario dejar de recordar cuántos miedos tenemos. Y pues ya voy a terminar. Les pido que nos pongamos de pie, por favor. Quiero que me acompañen a Colosenses 2, del 13 al 17. Colosenses 2, del 13 al 17. Dice: y a vosotros estando muertos, y quiero que escuchen esto con atención porque a mí me impactó mucho lo que el Señor dice, y dice: y a vosotros estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y dice algo impactante: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dice: el primer efecto que generó la cruz es el perdón de todos nuestros pecados. En la antigüedad se levantaba un acta de decreto a los delincuentes. Se registraban todos sus malos hechos y eran usados para condenarlos. Pero dice el Señor: yo anulé esa acta que también era para ti por los hechos cometidos en el pasado, por el pecado cometido. Yo anulé esa acta que estaba en contra de ti, esa acta donde se registraban tus hechos malos, tus delitos, tus pecados. Y ya no tengo forma de condenar, dice el Señor. Dice que eso lo usaban para condenar a los malhechores, a los delincuentes, pero ahora esa acta ha sido anulada y todos nuestros pecados han sido perdonados. El acta que se quería levantar también en contra de nosotros por causa de nuestros pecados fue anulada por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos pueden dar un gloria a Dios por eso? Una ofrenda de palmas, porque nuestros pecados fueron anulados. Ya no hay nada que nos condene. La cruz trajo perdón. La cruz nos redimió del pecado. Y recordando la vida de Moisés, dice que Dios pasa a Moisés por un proceso de 40 años en el desierto después de haber cometido pecado. Y Dios llama a Moisés ya cuando él era bastante grande de edad. Se dice que por ahí de los 80 años más o menos, el Señor llama a Moisés. Cuando él tenía 40 años, él vivía en Egipto. Desde niño, él sabía que él iba a ser usado por Dios,
porque su mamá lo crió, porque su mamá lo amamantó. Y entonces podemos pensar que su mamá continuamente le decía que él era un instrumento de Dios. Y él creció sabiendo que él iba a ser un servidor de Dios. Él era un hombre sumamente preparado, lleno de toda la educación y de la cultura de los egipcios. No era ningún hombre ignorante, ningún hombre tardo de palabra, simplemente el daño que generó el pecado lo debilitó tanto. Y cuando Moisés ya pensó que estaba listo para servir al Señor, mató al egipcio, cometió pecado. Y su mismo pueblo le recordaba este hecho. Y entonces el Señor le dice: no, así como estás ahora, creyendo que tú eres el invencible, creyendo que tu vida fuera de mí es mejor, creyendo que lo tienes todo, creyendo que tienes todo el conocimiento, así no me puedes servir, así no puedes ser usado por mí, así no te puedo levantar, así no te puedo perdonar. Necesito que realmente sepas cómo es el perdón, cómo es la redención, dice el Señor. Para que Moisés no creyera que era por sus capacidades, por su sabiduría, por sus fuerzas, por sus habilidades. Y en el desierto Moisés se atrofió, dañó todo su cuerpo. Moisés en el desierto obviamente no tenía la alimentación, no hacía el mismo ejercicio que hacía en Egipto, no convivía con gente, por eso perdió su capacidad de habla, pero también ha de haber perdido otras capacidades, a lo mejor su fuerza. Aunque él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, ya no era el mismo que había sido educado en Egipto. Pero el pasado que vivió Moisés lo hizo formarse como un hijo que Jesús, que nuestro Dios quería utilizar. El pasado que tú cometiste, los actos antiguos que no puedes olvidar, el Señor te dice: ese pasado de gloria tiene que ser una fortaleza para tu fe, para que Dios te pueda usar, para que Dios te pueda restaurar, para que nuestro Dios te pueda renovar. Dios lo llama y Moisés le dice: no puedo, no sé hablar, me cuesta trabajo. Pero el Señor le dice: así yo te necesitaba, siendo perdonado por mí, siendo restaurado en tu mente y en tu corazón. Yo te redimí, yo te restauro, yo te renuevo por mi perdón y por mi gracia. Nosotros somos perdonados por la gracia de Dios, por el perdón de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Y ahora ese pasado, esos recuerdos que invaden tu mente, debes de transformarlos para gloria de nuestro Dios. Que ese pasado te cree fortaleza para que tu fe crezca y para que tú puedas ser usado por nuestro Señor. Pero es necesario que olvides todo lo que ya pasó. Como dice Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Dios hace todo nuevo. Y por último, 2 Corintios 5:17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu pasado ha sido perdonado, el Señor te ha entregado su gracia. Todo ahora en ti es nuevo. En Cristo Jesús
pasamos a ser nuevas criaturas. Nuestros pecados son perdonados y somos introducidos a una nueva vida en Cristo, a una vida plena. Tenemos esperanza de vida y ahora tenemos vida eterna y tenemos vida en abundancia por medio del perdón de Jesús en la cruz. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y a adorar al Señor y decir: Señor Jesús, gracias. Gracias por la palabra que ha sido dada el día de hoy, Señor. Perdónanos porque los recuerdos de nuestro pasado, de situaciones en nuestro pasado, han impedido que tú te manifiestes a nosotros, Señor. Sabemos que no somos dignos de ti. Sabemos que no somos dignos de entrar a tu presencia, pero tú nos has perdonado. Y a partir de que llegamos a tus pies, Señor, somos nuevas criaturas. Todo ha pasado. Nos has hecho de nuevo, Señor. Has renovado nuestras mentes. Has renovado nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que podamos olvidar esos recuerdos que nos han limitado de vivir una vida plena en ti, una vida plena en tu amor y una vida plena en tu gracia, Señor. Perdónanos porque no nos hemos sabido perdonar a nosotros mismos, pero tu palabra dice que tú ya pagaste el precio por nuestros pecados y el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros es anulada por medio de tu sacrificio, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque ya no hay más condenación para los hijos de Dios, porque somos perdonados, porque somos restaurados. Te agradecemos, Señor, por elegirnos a nosotros, lo vil y lo menospreciado, Señor. Tú ahora estás utilizando, tú ahora estás haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, Señor. Todo lo estás haciendo nuevo, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Permítenos perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño y que no traigamos a nuestra memoria esos actos cometidos, ese daño que nos han hecho, Señor, para que tú también puedas perdonarnos, mi Señor. Te amamos, Jesús. Gracias por morir por nuestros pecados. Gracias por perdonarnos, Señor. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, en el nombre de Jesús.